Bueno, hola, el día de hoy les voy a presentar sobre la etnia Dani de Nueva Guinea Occidental. Mi nombre es Paula Alejandro Holguín Guevara, estoy en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y esta presentación es para el curso de Hábitat del semestre 2022. Bueno, a continuación, los aspectos a analizar. Lo primero es la dimensión político-administrativa, luego la dimensión físico-natural, a continuación la físico-construida, luego la dimensión socioeconómica y por último la dimensión simbólico-significacional. En cuanto a la dimensión político-administrativa, vamos a iniciar con la ubicación, cómo llegar, dónde está ubicada. Entonces, bueno, en Nueva Guinea, como se puede ver en el circulito rojo, se ubica al norte de Australia, cerca al mar de Coral y a la delimitación occidental del Océano Pacífico. Bueno, nos ubicamos en Nueva Guinea. Acá se puede ver un mapa de como tal la isla. Esta es la segunda mayor isla del mundo. Este territorio está políticamente dividido en dos. Papua Nueva Guinea, que es la que está al costado derecho, que es independiente desde 1975, y Papua Occidental, que está incorporada a Indonesia, que es la parte izquierda de nuestro mapa, desde 1963 aproximadamente, o un poco antes. Bueno, ahora vamos a hablar de las banderas de la isla. Entonces, pues como está políticamente dividida en dos, vamos a tener dos banderas. Primero, nuestra bandera de Papua Nueva Guinea, que es la que está al lado izquierdo. Esta está dividida por su diagonal descendente, la mitad superior es roja y en ella encontramos un ave del paraíso amarilla. Es una ave muy representativa de la zona, ya que es muy extraña a nivel mundial, pero se puede identificar fácilmente alrededor de toda la isla. Y la mitad inferior, que es negra, que posee 5 estrellas blancas de 5 puntas que simbolizan la constelación de la Cruz del Sur. Bueno, a nuestro lado derecho tenemos la bandera de Papua Occidental. Bueno, esta consta de 7 franjas azules y 6 blancas. Estas representan, digamos que todas las tribus que viven en este lado occidental de Nueva Guinea. Contiene una banda lateral roja que representa la lucha política. En esta se encuentra una estrella blanca de 5 puntas que significa esperanza. El conjunto de sus colores pues significa gratitud. Y digamos que acá hay un conflicto, un poco como que es ilegal, por decirlo así, ondear la bandera, ya que es un símbolo de independencia de Indonesia. ¿Qué pasa? Hay un conflicto, lo vamos a ver a continuación. Hay un conflicto en Papua. ¿Qué pasa? El conflicto de Papua es una insurgencia étnica y separatista en contra de Indonesia, en la que el gobierno indonesio ha sido acusado de realizar una campaña genocida contra los habitantes nativos papúes. En el año de 1963, después de la retirada de los colonizadores y de que se instaurara como tal el gobierno indonés, en Papua Occidental se crea un movimiento llamado Movimiento Papua Libre, el cual a partir de 1963 empieza a tener como estos guerras de baja intensidad o encuentros de bajo nivel en los cuales se enfrentan a puestos del gobierno, a empresarios y a gente en general que invada su territorio. Entonces pues acá se puede ver una imagen de uno de los de un, digamos, conflicto reciente que ocurrió en Papua Occidental en las calles hace aproximadamente un año, en el que pues los habitantes protestan contra el gobierno. Bueno, los Dani. La tribu Dani está ubicada en Papua Occidental, la cual pues pertenece a Indonesia, ya mencioné anteriormente, más específicamente en el Valle de Bali.
Entonces, bueno, acá vemos el mapa, el que está al lado izquierdo. Ese es como tal el mapa de la parte occidental de la isla de Nueva Guinea. Y podemos ver, ahí dice en rojo Wamena. Esa es la ubicación de Wamena. ¿Qué es Wamena? Wamena es el centro, como el lugar central, la ciudad central del Valle de Bali, que es el valle en el que habita la tribu Dani, o en su mayoría la tribu Dani, porque aunque muchos habitan en este valle, algunos se encuentran en el norte y otros en el sur de todo Papua Occidental. El Valle de Bali tiene 80 kilómetros de longitud y 20 kilómetros de ancho, una altitud de entre 1600 y 1700 metros. Igual hay que tener en cuenta que pues está rodeado de montañas y de cumbres bastante altas, y tiene un aproximado de 100.000 habitantes. Entonces acá se puede ver en círculo rojo dibujado más o menos como una aproximación de dónde estaría ubicado el Valle de Bali. Bueno, para conocer estas tribus o para tener acceso a estas tribus se dan unos recorridos con turistas guiados pues por gente perteneciente a la tribu Dani. Entonces, ¿cómo se llega acá? La principal vía de llegada es pues desde prácticamente cualquier lugar del mundo, llegar al aeropuerto de Jayapura y de este aeropuerto tomar un vuelo al aeropuerto de Wamena. Ya pues una vez en Wamena se pueden contactar o encontrar fácilmente guías turísticos que pues pertenecen a la tribu Dani. Es importante pues tener en cuenta que hay que sacar un permiso en la comisaría de policía que se llama Surat Yalam. Bueno, en Wamena se encuentran pequeños mercados donde los turistas se pueden abastecer de alimentos y agua, porque pues a pesar de que en las tribus como tal pues se les ofrecen alimentos, es indispensable tener en cuenta que es un viaje bastante largo y de varios días. Y es pues por medio de la selva donde no se van a encontrar suministros durante el camino. Bueno, en Wamena hay unos camiones que llevan como a los lugares cercanos y los que se pueden iniciar los recorridos a pie. Entonces se inicia un recorrido a pie que en realidad pues no hay caminos señalizados y se encuentran muy pocos senderos. Por eso pues es necesario llevar siempre un guía turístico que conozca perfectamente la zona o el territorio. Bueno, se tiene que pasar por aldeas, puentes, caminos empinados y selva. El recorrido cuenta con varias subidas y bajadas a lo largo del valle durante varias horas, o sea, es un viaje bastante pesado, pero es un paisaje espectacular. Y en el camino pues se pueden visitar diferentes pequeños poblados en donde se puede comer y se puede dormir en los zonais. Bueno, acá podemos ver, digamos que el camino, hay bastantes piedras, selva, subidas, bajadas, puentes, estas son pequeñas pues aldeas, puentes más antiguos, más nuevos, hay unos que están realmente muy bien construidos, aunque son totalmente hechos en madera y artesanalmente. Bueno, a continuación pues tenemos el tipo de gobierno que hay acá. Digamos que no se va a hablar el tipo de gobierno que tiene Indonesia, ya que pues aunque Indonesia intenta ejercer esta presión de control con las tribus, en realidad las tribus son totalmente independientes y tienen su propio tipo de gobierno, en este caso que es una jerarquía bastante estricta. La jerarquía va que tienen un jefe que lo controla todo, da las órdenes y administra el pueblo. No son pues elegidos al azar ni con ningún ritual, pues obviamente se hace como el ritual de pasar de un jefe a otro jefe, pero pues es por descendencia. Los ancianos son los consejeros, ellos son los que se encargan de pasar las tradiciones, de dar consejos y de mantener como esa cultura y esa tradición que lleva tantos años. Los hombres y los niños son guerreros
se entrenan como guerreros, pero pues en realidad en este momento Indonesia prohibió cualquier tipo de guerra entre tribus y cualquier tipo de práctica que conlleve a la guerra. Por eso lo que hacen es pues entrenar y verlo como de forma de entretenimiento. Igual se preparan como guerreros para proteger su territorio, no necesariamente tiene que ser para hacer guerras sin sentido. Las mujeres y pues las niñas se encargan de estar en la cocina, de estar en los cultivos y de mantener todo en funcionamiento. Las construcciones, pues las construcciones están bastante ligadas a lo que es la jerarquía, ya que pues cada eslabón de la jerarquía tiene un onai diferente. Entonces, para el jefe, pues hay uno, hay otro en la que duermen los hombres y los niños ya pues mayores más o menos de 10 años. Hay uno más grande para las mujeres y pues para los niños más pequeños y las niñas. Y otro que pues es para la cocina y para la despensa. Los hombres y las mujeres que son pues como pareja no duermen juntos, no viven juntos, porque se dice, según tradiciones, según leyendas, que tener relaciones íntimas les quita como su fuerza o su poder de guerreros, y para ellos es algo muy sagrado, entonces solamente lo hacen para procrear. Bueno, a continuación pues la normativa. No hay, digamos que una normativa específica, simplemente pues digamos hay una estructura determinada para la ubicación de los onais, la vestimenta, que en realidad pues no es como tan normativa porque pues ha ido modificándose a lo largo de los años y es muy variada. Es prácticamente ellos se visten como quieran, en una combinación entre cómo se visten por costumbre y otra combinación con lo nuevo. Los hombres pues usan una especie de funda en su miembro, algunos collares y coronas de plumas, pinturas de guerra o pinturas tradicionales, y las mujeres usan una falda. A veces cubren su tronco con tejidos pues que ellas mismas hacen, otras veces pues lo dejan al descubierto. Usan muchos collares de piedras marinas porque para ellas tiene un significado especial esa conexión con el mar y pues con ser un lugar sagrado, pero que ellas no conocen y tal vez no conocerán nunca. A continuación, pues en cuanto a guerras y cambios a lo largo de los años, pues hay que tener en cuenta que como hay este conflicto de intereses entre los habitantes de Papua y el gobierno indonés, hay digamos que guerras pequeñas, guerras pues de baja intensidad, que son no de mucha importancia para la historia, porque son un hecho en general. Pero pues sí tenemos una guerra que ocurrió en 1964, que fue una guerra entre una alianza de pobladores del norte contra una confederación de aliados del sur. Durante unos meses, pues ambos contendientes se enzarzaron en luchas, en ocasiones pues a campo abierto, emboscadas, encuentros fortuitos y pues todo con desenlaces fatales. Todo esto derivó en un solo día una matanza del 5% de la población de los Dani del sur, especialmente pues de niños y mujeres porque son los que están más vulnerables a estos hechos. No los exterminaron por completo porque un aliado ofreció firmemente como un apoyo, una ayuda, y se logró terminar con esta terrible guerra. Pero para cuando terminó, que fue una guerra que duró aproximadamente 6 meses, se había acabado con la vida del 15% de la población de los Dani, que es una cifra bastante grande. Después de eso, obviamente hubo un tiempo como de recuperación, y pues ya a partir de ahí no han habido tantas guerras grandes entre tribus, también pues porque el gobierno las prohibió. Otros cambios son primero el descubrimiento pues de la tribu,
Y el primer cambio se da en que en el año de 1921, 1922 aproximadamente, cuando los holandeses descubrieron la tribu Dani, propagaron una bacteria que mató a muchos de la población. Luego pues tenemos la llegada de la religión o del cristianismo, que empiezan a hacer ver innecesarios los chamanes y los hechiceros, y muchas costumbres se empiezan a perder. Algunos están en contra y otros a favor. Luego pues hay que tener en cuenta que la llegada de la Segunda Guerra Mundial se extendió a su territorio. Bueno, luego la llegada de los turistas, empiezan a construir hoteles en la zona, y obviamente a muchos de los pobladores esto no les gusta porque están invadiendo su territorio, pero pues para los turistas es algo muy beneficioso, porque aunque se pueden quedar en los zonais, en las poblaciones pequeñas, pues hay hoteles disponibles. Bueno, a partir de una época no muy lejana, India empieza a intentar modificar la religión de los danes, su forma de vivir, los quieren llevar a las escuelas, lo cual en parte pues no es algo malo, es una forma de educar, pero tal vez el gobierno indonés no ha sabido hacerlo, lo quiere hacer a la fuerza, y muchos de los jefes de tribu no están nada de acuerdo con que sus compañeros, los hijos de su tribu, vayan a estas escuelas. Además se empezó a militarizar algunas de las zonas, en Guamena especialmente, y pues alrededor del valle. Bueno, a continuación pues tenemos la dimensión físico-natural, la cual estará dividida en 4 partes. La primera va a ser pues el agua, que es lo que tiene que ver con el río Valiant. La segunda, la tierra, que son todas las montañas y la deforestación. El tercero, el aire, que sabemos que tenemos un clima tropical. Y el cuarto, flora y fauna. Hay que saber que hay mucha diversidad de flora y fauna en esta isla. Bueno, entonces empezamos con el agua. Por el valle pues pasa el río de Valiant. En realidad pues las bifurcaciones de este. Este es un río que se extiende por gran parte de Papua Occidental, prácticamente por todo Papua Occidental, y tiene corrientes en estas bifurcaciones que son por el valle, corrientes pues más suaves que en el principal, porque en realidad el principal se denomina uno de los ríos más indomables y peligrosos que existen en el mundo. Este también pues tiene partes subterráneas. Aquí se puede ver en la imagen cómo pasa prácticamente por el centro del valle, y pues se extiende por casi toda Papua. A continuación pues podemos ver la diferencia notable que hay entre las aguas en el centro del valle y las aguas en el exterior. En las zonas costeras las aguas son muy cristalinas, es un lugar turístico, poco conocido, pero igual es turístico, igual que el valle. Las tribus pues suelen usar el agua del río para diferentes cosas, pero no suelen alimentar de los peces que allí habitan. A continuación pues tenemos la tierra. El valle está rodeado por cumbres de entre 2.500 y 3.000 metros de altura, bosques muy espesos y mucha vegetación y fauna. Está ubicado en parte de las montañas Subirman, que pertenecen a los montes Maoke, que hacen parte de una cadena de montes que atraviesan toda la isla de Nueva Guinea. Cuando se llega pues a la zona, se puede ver a personas que hacen parte de empresas mineras y madereras, gracias a sus extensos bosques, y a que allí se encuentra la mina más grande de oro. Es un lugar bastante atractivo para las grandes empresas. ¿Qué pasa? El gobierno indonés no tiene suficiente control, o no tiene un control adecuado de estos procesos de deforestación y de minería, ya que pues Papua Occidental es un lugar poco explorado, y aunque el gobierno indonés tiene intereses en presionar y en ejercer poder, no hacen las cosas correctamente y no conocen el territorio que desean poseer. Bueno, tenemos el aire, que es el clima. Poseemos un clima tropical o subecuatorial, que se le suele llamar también. Hay muchas precipitaciones y neblina bastante espesa, pero no hace demasiado frío. Es un lugar cálido, aunque llueve mucho, la temperatura varía.
pues dependiendo de la altura, pero la temperatura promedio anual es de 24,6 grados centígrados. Se encuentran cumbres de temperaturas bajo cero y según el índice mundial la radiación solar en esta zona pues no es muy alta y se encuentra entre 3.2 y 3.6 kWh sobre kWp. Entonces acá se puede ver una imagen pues en la que se alcanza a ver cómo hay bastante neblina, está muy oscuro. Es un lugar bastante húmedo también, hay que considerar eso. Bueno, a continuación, pues la flora y la fauna. Esta, pues la selva de Nueva Guinea es la tercera más importante y extensa del mundo. Es bastante diversa, poco explorada y pues por tanto un poco peligrosa. En cuanto a la flora, esta selva posee más de 20.000 especies de plantas, entre las cuales 9.000 son originarias y aproximadamente 200 son de árboles. Entre esto pues hay laureles, robles, musgo y otros. 2/3 de las especies de orquídeas mundiales existen en esta selva. En cuanto a la flora, pues en realidad es bastante extensa, no es muy conocida. Se han hecho investigaciones, pero pues es complicado porque es un territorio bastante extenso y de difícil acceso. La fauna igualmente, pues se han hecho investigaciones, pero es una zona de difícil acceso y no es fácil encontrar o identificar todas estas especies que hay. Bueno, en esta selva habitan aproximadamente 4.700 especies de animales y aunque no está explorado con exactitud, podrían dividirse de la siguiente forma. 3.000 especies de mamíferos, 700 especies de aves, 250 especies de ranas, 450 especies de mariposas, 200 variedades de reptiles y 100 especies de serpientes. La zona en que habitan los Dani es una de las más fértiles de Papua Occidental. Por lo tanto, pues han tenido, digamos que bastantes dificultades por luchar por su territorio. Se alimentan de cerdo, esto más que todo en ocasiones especiales, y algunas cosas que cultivan, pues que especialmente son un tipo de papa dulce y tubérculos en general. Bueno, como ave del paraíso es el animal como más simbólico de la región, que de hecho aparece en la bandera, como vimos anteriormente, de el otro lado de Nueva Guinea, pero pues igual se encuentra en toda la isla. Los danis sienten que sus plumas tienen como un poder especial, por tanto las usan en rituales y para decorar su cuerpo. Para los dani, pues el animal más importante y más sagrado es el cerdo. Bueno, a continuación pues va la dimensión físico construida. Hay que considerar que su arquitectura no ha cambiado por miles de años. Lo que se ve actualmente es lo que pudo ver el primer hombre que exploró esta tribu desde el cielo. Prácticamente son las mismas estructuras, los sonais son iguales y no ha cambiado mucho. Bueno, su estructura de movilidad. Existen algunos senderos que pues dan acceso como tal a los poblados, pero pues como se dijo anteriormente en los recorridos, hay que atravesar muros de piedra, pasar por los cultivos, por las aldeas, por selvas bastante densas para poder llegar a las poblaciones. Bueno, ya que se está hablando pues de una zona selvática y montañosa, en realidad no hay ninguna estructura de movilidad, solo senderos, ya que pues nada está señalizado, a pesar de que el gobierno indonés tenga la intención de civilizar las tribus. Entonces esto denota que pues no están haciendo las cosas correctamente, si lo que quieren es civilizarlos, que pues es una palabra que no se debería usar porque pues bueno, cada quien tiene su forma de vivir y ellos tienen sus tradiciones y su cultura. Bueno, por tanto pues los mismos miembros de la tribu se encargan de dar los recorridos. En cuanto pues a tecnologías, el Nuevo Mundo aún no ha logrado invadir con su tecnología los Dani, pero la creciente ola de turistas seguramente lo hará. Pues especialmente porque hay que considerar que hay muchos jóvenes en estas tribus y los jóvenes son muy curiosos y son más abiertos al aprendizaje, a conocer cosas nuevas.
Bueno, la tecnología no tiene que ser solamente eso que el nuevo mundo nos quiere hacer creer que es lo necesario para vivir. Aquí sus tecnologías son sus manos, el arco y la flecha, armas hechas de piedras, madera y ramas, y pues la naturaleza es como su fuente de vida, prácticamente. Bueno, ahora vamos a hablar de la dimensión socioeconómica. Bueno, hay que considerar pues que esto es una tribu que, como se ha dicho muchas veces, muy alejada, poco conocida, poco explorada. Es una tribu que tiene aproximadamente 250.000 habitantes, de los cuales 100.000 son pues del Valle de Bali, y pues el resto se distribuyen por todo Papua Occidental. Ya que no hay estadísticas poblacionales para clasificarlo, se puede hacer pues según su idioma. Ellos tienen un idioma, pero tienen como categorías de este idioma. Primero pues tenemos el Dani del Lower Grand Valley con 20.000 miembros, el Dani del Mid Grand Valley con 50.000 miembros, el Dani del Upper Grand Valley con 20.000 miembros, y el que tiene más miembros es el Dani del Oeste o el Lani, que son 180.000 miembros. Bueno, en cuanto a su economía, tradicionalmente su economía se basa pues en trueques. Usan las papas dulces y los cerdos como principal moneda. Actualmente reciben dinero o suministros de algunos turistas, ya que algunos de ellos son los encargados de dar los recorridos y prestan servicio de hospedaje, el servicio de entretenimiento. No todos están de acuerdo con que los turistas les regalen a los jóvenes cosas que los acerquen al mundo moderno, pero suelen recibir con agrado los dulces y los cigarrillos, ya que pues la mayoría de ellos fuman. Aquí se puede ver parte del centro de Gomena, más específicamente el aeropuerto, y su forma de trueque o su moneda más valiosa, el cerdo. A continuación, en cuanto a la educación, pues los niños son entrenados como guerreros y las niñas se les enseña a cocinar, cultivar, tejer y cuidar a los hijos. Las tradiciones se enseñan de forma oral. Indonesia pues brinda educación a quienes la quieran recibir, pero no todos los jefes de poblado están de acuerdo con esto. Bueno, ahora vamos a hablar de la dimensión simbólico-significacional. En cuanto a tradiciones, símbolos y cultura, tienen bastantes pues tradiciones, y pues no todas son conocidas, pero las más conocidas son cortarse las falanges de los dedos por las partes familiares, humificar muertos, cumplir con ellos en los sonais, hacer rituales con el cerdo, que es un animal sagrado, hacer bailes, bailes de preparación de guerra, entrenamiento, bueno, un sinfín de cosas. Más específicamente, en cuanto a la muerte de un familiar cercano, ¿qué pasa ahí? Pues antiguamente las personas de la tribu, especialmente las mujeres, se cortaban algunas falanges de los dedos de las manos por cada familiar cercano que fallecía. Esto pues representa ese profundo dolor y esa falta que les va a hacer, ese dolor que se siente, la pérdida de una persona que uno ama. Actualmente pues es una práctica prohibida por la mayoría, para la mayoría pues de la población de los Dani. Dejó de hacerse, pero pues aún se pueden ver algunas mujeres en los poblados con los dedos mutilados. En cuanto a la momificación, se le llama la tradición del fuego y consta de llenar el cadáver de aceite de animal, específicamente de cerdo, ponerlo al fuego para así quemar el aceite y ayudar a embalsamar y conservar el cuerpo. Esta tradición se conserva durante muchos años, pero a partir de un tiempo deja de hacerse. Es una tradición que se reserva a importantes ancianos y héroes locales o jefes de la tribu. La última vez que se realizó este ritual fue hace ya demasiados años, por lo que al momento de no conservar muchas momias, solamente 2 de ellas pueden ser vistas o exhibidas por ellos mismos, de hecho, en algunos poblados para los turistas. En cuanto a pues, simulacros de guerra, se realizan bailes o simulacros de guerra para afinar habilidades de guerra y caza. Pero pues hay que tener en cuenta que Indonesia decidió prohibir estos rituales, ya que desean evitar guerras entre tribus porque suelen ser muy sangrientas. Actualmente pues se realiza solo como entretenimiento,
y para reemplazar como esa costumbre se hacen pues diferentes tipos de competencias como juegos con arco y flecha o juegos de batallas tribales. Como reflexión y como último paso, muchas veces el desconocimiento nos hace sentir incómodos o incluso con miedo ante diferentes situaciones. Un ejemplo de esto son las tribus papas. Existen muchas noticias o relatos sobre el salmojismo de los Dani y de todas las tribus que habitan estos lugares, pero en realidad es que son personas bastante acogedoras. Les gusta recibir a los turistas con una sonrisa y enseñarles sus costumbres. No porque algo no se conozca, se le debe temer. Solamente es importante resaltar que estas tribus son muy sensibles a que no se respeten sus tradiciones, a que no respeten su territorio, por lo tanto pues hay que ser respetuoso, pero ellos siempre están dispuestos a recibir a los turistas con una gran sonrisa. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Y pues acá están algunas referencias donde se puede encontrar más información sobre los Dani, sobre los recorridos, su territorio, sus costumbres y demás.